continúo ahora con un tema de la máxima actualidad. Las Malvinas es un nombre que, digamos, casi de repente ha saltado a primerísimo plano de la actualidad en todo el mundo por razones que ustedes saben muy bien. No vamos a entrar en este tema en juicios de valor político de ningún tipo, pero sí vamos a remontarnos a la historia de las Malvinas. ¿Qué son las Malvinas? ¿Por qué se llaman las Malvinas? ¿Y cuál ha sido la historia de las Malvinas? Para hablar de este tema está hoy aquí con nosotros don Ricardo de la Cierva, historiador sobre otras cosas. Don Ricardo, hablemos de las Malvinas. ¿Cuál ha sido la historia de las Malvinas? ¿Cuál es la importancia de las Malvinas? ¿Por qué se llaman Malvinas? Tan solo estas tres preguntas y a partir de aquí el micrófono es suyo y las cámaras también. Bueno, son tres preguntas que cierran densos capítulos de historia, porque la historia de estas islas descubiertas por los españoles, y estoy muy de acuerdo en lo que usted me dice, de no entrar para nada en el tema político, sino simplemente en el tema histórico, que bastante es una historia dramática y no muy bien conocida por todos los españoles. Bueno, las Malvinas, como acabo de decir, están descubiertas por los españoles casi seguro durante el viaje de Magallanes, nada menos, en 1520. Y bueno, se duda si es la propia nao en que vuelve Elcano, la propia Victoria, la nao que descubre las Malvinas antes de llegar al estrecho de Magallanes. Pero más probablemente es otro barco, un barco que desertó en una rebelión contra el jefe de la expedición, cuando una parte de esta expedición se negó a acompañarle a través del que luego sería estrecho de Magallanes. Entonces, a su regreso a España, esta segunda nao, que probablemente es la que de verdad descubre las Malvinas, la San Antonio, es la que avista las islas, posiblemente su tripulación desembarca en ellas y al regresar a España da noticias de que existen estas islas, que se llaman por eso, al principio, Islas de San Antón o Islas de Sansón, se fue corrompiendo el nombre. Y en 1529, es decir, bastante más de medio siglo antes de que los ingleses reivindicaran el descubrimiento, están ya las Malvinas, con el nombre de Islas de San Antón o de Sansón, en cartas náuticas españolas de suma importancia, incluso en un documento de 1529 que se conserva hoy en la Biblioteca Vaticana. Bueno, a partir de ese momento las islas pasan por una serie de avatares complicadísimos. Los exploradores y los colonizadores no españoles las tienen siempre en su punto de mira, sobre todo ingleses y franceses, hasta que en 1618, ya en el siglo XVII, España decide instalar allí un fuerte, en el actual Puerto Soledad, en la actual capital de las Malvinas. Y en efecto se instala ese fuerte, luego el fuerte es abandonado y al llegar el siglo XVIII es cuando realmente las Malvinas empiezan a adquirir un valor estratégico profundo, que explica pues muchas de las cosas que han pasado sobre ellas posteriormente. Al principio del siglo XVIII, en 1705, cuando una expedición francesa de marinos procedentes de Saint-Malo creen descubrir las Malvinas, que estaban ya descubiertas mucho tiempo antes. Bueno, sucede un poco como en el caso de América, que lleva el nombre de un gran navegante que no fue su descubridor. Bueno, y estos hombres de Saint-Malo, los Malouin, dan nombre a las islas, y desde entonces se llaman las islas de los hombres de Saint-Malo, las islas de los Malouin, las islas Malvinas. Pero unos años antes, esto pasaba en 1705, en 1690, un pirata británico, los piratas británicos han tenido siempre especial predilección por las Malvinas, siempre la Armada Británica ha sancionado, en las tres invasiones británicas de las Malvinas, ha sancionado una previa ocupación de piratas. Esta es la historia, no es la política. Bueno, entonces, en 1690, un pirata británico llegó a las Malvinas, no las ocupó, y al estrecho que hay entre la isla de la Soledad y la Gran Malvina le llamó Estrecho de Falkland, por su protector, un noble británico de este título, y del estrecho el nombre se aplicó al conjunto de las islas por los ingleses, que desde entonces le llaman Falkland, pero todavía se llamaban Islas de San Antón, porque todavía eran españolas. Bueno, Inglaterra intenta ocupar las islas, primero en 1750, es rechazada por las tropas españolas de guarnición. Luego después, en 1765, donde los ingleses, al mando del comandante Byron, logran desembarcar,
y estabilizan en cierto sentido su dominio, que comparten durante 3 años con los franceses que habían desembarcado allí al mando del almirante y gran descubridor Bougainville. Pero España, la gran política atlántica de Carlos III, consigue desplazar a los franceses en virtud de unas negociaciones. Las negociaciones se aplican a las Malvinas desde hace ya mucho tiempo, como puede verse. Lo consiguen en virtud de la invocación al Pacto de Familia. Los franceses se retiran en 1767 y en 1770, 3 años después, en vista de que los ingleses se negaban a retirarse por las buenas, el virrey español del Río de la Plata, Bucareli, envía 2 expediciones, la primera del comandante Rubalcaba, que fracasa, la segunda del comandante Juan Ignacio Madariaga, con 5 navíos, que después de un duelo a cañonazos expulsa a los ingleses, y desde ese año, 1770, las Malvinas vuelven otra vez al dominio español, que es reconocido por Inglaterra formalmente en el Tratado de 1774. Desde aquel momento, las Malvinas son españolas hasta la independencia argentina. Y cuando Argentina se declara independiente en 1816, las Malvinas siguen siendo, paradójicamente, españolas. No reclama todavía Argentina su soberanía, tampoco la reivindica Gran Bretaña, hasta que, muy pocos años después, el año 1820, Argentina envía una primera expedición y desde entonces hasta 1833 llega a tener en las Malvinas sucesivamente nada menos que 4 gobernadores. Para esta ocupación, Argentina invoca expresamente la herencia española. España y Argentina, que tuvieron enfrentamientos bélicos por su independencia, no lucharon nunca por las Malvinas. En las Malvinas estuvieron siempre de acuerdo. La soberanía se transfirió de manera pacífica hasta que en 1833, previo el envío de la expedición pirata correspondiente, la Royal Navy sancionó al año siguiente la ocupación británica de las Malvinas. Que los argentinos, invocando expresamente la herencia española durante años y años, en todos sus regímenes, en todos sus mandatos, sin ninguna excepción, desde la misma reclamación que se hizo por el gobierno argentino en 1834 al gobierno británico, en nombre representado por Lord Palmerston, los argentinos reivindicaron siempre las Malvinas, las consideraron siempre territorio propio, hasta que ahora han decidido ocuparlas por los medios que sabemos. Y ahí ya empieza la política. Pero la historia creo que está perfectamente clara. Donde acaba la historia y empieza la política, nosotros finalizamos. Gracias por esta pequeña y sabrosa lección de historia. Don Ricardo de la Cierva, muchas gracias. Muchas gracias.